Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Gracias por estar aquí. Hoy estaremos viendo lo que pasó con los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Eso está en el pasaje de Génesis 4, desde el verso 3, así que alista tu Biblia y presta mucha atención a las preguntas. Recuerda que la dinámica es que al aparecer este icono en pantalla, significa que una pregunta se está respondiendo. Anota al final el versículo para memorizarlo y repasar toda la semana. Y no olvides suscribirte y activar la campanita y darle like. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. Episodio 13. Dios rechaza a Caín y su ofrenda, pero acepta a Abel y la suya. ¿Qué tan grave es el pecado? ¿Qué pasa si alguien se niega a creerle a Dios y decide desobedecer? Podríamos decir, bueno, es su problema, allá él si quiere hacer eso. ¿Afecta a otros el pecado de una persona? ¿Será que podemos inventar alguna forma de deshacernos de nuestros pecados? ¿Puede escoger la gente su propia manera de llegar a Dios? ¿Será que Dios no va a aceptar cualquier esfuerzo sincero que hagamos? Bueno, veamos las respuestas que Dios nos da a estas preguntas a medida que estudiemos la historia de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Dios les dijo lo que debían hacer cuando vinieran a adorarlo. El hombre es pecador. Necesita a Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo. No había manera de que Adán y Eva o Caín y Abel pudieran acercarse a Dios. Todos ellos eran pecadores y Dios odia el pecado. Estaban separados de Dios. El castigo por el pecado es la muerte. No podían darle nada a Dios para pagar por sus pecados. Dios es más grande y más importante que todos porque Él es autoridad suprema. Dios es un Dios de amor, misericordia y gracia, y el hombre solo puede acercarse a Dios de acuerdo a su voluntad y al plan de Dios. Pero Dios planeó un camino para que pudieran acercarse a Él. No era el camino del hombre. Fue Dios quien decidió este camino. Nadie más podía hacer un camino para ellos. Dios les dio un camino porque los amaba. Y aquí vemos que Dios se comunica con el hombre. Juan 3:16 nos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios debe haberles dicho a Adán y Eva lo que tenían que hacer si querían acercarse a Él. Probablemente Adán y Eva les dijeron a Caín y Abel lo que Dios dijo que debían hacer si deseaban acercarse a Él. La Biblia nos da buenas razones para creer que Dios les comunicó estas cosas a Adán y Eva y que Caín y Abel también las sabían. Recordemos que Dios es santo y justo y Él exige la muerte como pago por el pecado. Levítico 17:11 nos dice que porque la vida del cuerpo está en la sangre, les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Hebreos 9:22 nos dice que casi todo se purifica con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, remisión de pecados. Y Ezequiel 18:4 dice, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla,
La persona que peque, esa morirá. Es decir, separada de Dios para siempre. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Esto es lo que Dios debe haberles dicho. Cuando se acercan a Él, debían traerle una oveja como ofrenda. Tenían que matar un animal de manera que su sangre corriera. La sangre de los animales no podía pagar por su pecado. Entonces, ¿por qué les diría Dios que mataran una oveja? Porque Dios quería que recordaran que el castigo por el pecado es la muerte. Quería que recordaran que morirían y irían al castigo eterno, a menos que Él los salvara. Si ellos estaban de acuerdo con Dios en que eran pecadores y que solamente Él podría salvarlos del castigo eterno, entonces debían traer una oveja y matarla, como Dios les había dicho. Consideremos esto. Dios no era cruel al exigir la muerte de un cordero. No. La razón por la que el cordero tenía que morir era por el pecado del hombre. Dios ama al hombre y quiere que sepa que el castigo por el pecado es la muerte. El cordero era un sacrificio, alguien que moriría en lugar del pecador. Recordemos lo que significa gracia. Es algo que Dios nos da que no merecemos. Y misericordia es algo que Dios no nos da, pero que nosotros merecemos. Levítico 17:11, volvamos a recordarlo. Dice que la vida del cuerpo está en la sangre. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Y otra vez, Hebreos 9:22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. La Biblia dice claramente que se debe derramar sangre por el pecado. Dios prometió que si venían por fe, ofreciéndole la sangre de animales, Él los aceptaría y perdonaría sus pecados. El sacrificio de sangre por el pecado fue parte del plan bondadoso de Dios para liberar al hombre del pecado, de Satanás y de la muerte. Caín y Abel vienen a ofrecerle sacrificios a Dios. El hombre solo puede acercarse a Dios de acuerdo con la voluntad y el plan de Dios. Vamos a leer lo que dice Génesis 4 del 3 al 5. Y dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Caín y Abel sabían que Dios existía y ambos vinieron a ofrecerle sacrificios. Santiago 2:19 nos dice que tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan, aterrorizados. El solo hecho de saber que Dios existe y ofrendarle lo que pensamos que es muy bueno no nos hará aceptables ante Él. Dios acepta la ofrenda de Abel. El hombre debe tener fe para agradar a Dios. El hombre solo puede acercarse a Dios de acuerdo a la voluntad y el plan de Dios. Vamos a volver a leer lo que dice Génesis 4:4. Y dice: Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Abel trajo una de sus ovejas como ofrenda a Dios. Era un cordero primogénito. Abel mató al cordero de tal manera que su sangre corriera y lo ofreció a Dios junto con lo mejor de él. ¿Por qué trajo Abel esta ofrenda a Dios? Primero,
porque está de acuerdo con Dios en que era pecador. Y segundo, creía que solo Dios podía salvarlo del castigo eterno. Hebreos 11:4 nos recuerda que fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable de la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Abel creía las promesas que Dios les había hecho a sus padres mientras todavía estaban en el huerto del Edén. Dios había prometido enviar un gran libertador. Recordemos que el libertador es alguien que rescata o salva. Dios prometió que el libertador destruiría a Satanás y salvaría al hombre de su poder. ¿Le agradó a Dios la ofrenda de Abel? ¿Lo aceptó Dios? Sí. A Dios le agradó mucho la ofrenda de Abel y lo aceptó. Hebreos 10:4 nos dice que fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Y Hebreos 11:6 nos dice que de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Es importante entender que la sangre de los animales nunca podía pagar por el pecado. Dios no aceptó el cordero de Abel como pago por su pecado, pero le perdonó el pecado y le aceptó porque confió no en sí mismo, sino en Dios que había prometido enviar un libertador. Dios rechaza la ofrenda de Caín. El hombre debe tener fe para agradar a Dios y ser salvo. Acordémonos otra vez que el hombre solo puede acercarse a Dios de acuerdo con la voluntad de Él y el plan de Dios. Ahora leamos otra vez Génesis 4:5, que dice: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Como ofrenda para Dios, Caín trajo de las cosas que había cultivado, pero Dios no quiso aceptar a Caín ni a su ofrenda. ¿Por qué no? Fue porque las cosas que Caín cultivó y le trajo a Dios no eran buenas. ¿Fue porque a Dios no le gustan las cosas cultivadas? No, esas no fueron las razones. ¿Será que rechazó Dios la ofrenda de Caín porque era más pecador que Abel? No, esa no fue la razón por la que Dios no lo aceptó. Tanto Caín como Abel nacieron pecadores. Es importante que tengamos claro en nuestra propia mente por qué razón rechazó Dios a Caín y su ofrenda, pero aceptó la de Abel y la suya. En Hebreos 11, Dios nos dice que sin fe es imposible agradable, y también nos dice que Abel fue un hombre de fe. Caín no. Luego en el libro de Romanos, Dios nos dice que la fe siempre está basada en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios solamente aceptará a una persona que venga a Él en la manera que ha establecido en su palabra. Cualquier otra manera es pecado. Abel creyó lo que Dios le había dicho. Él hizo lo que dijo que hiciera. Por eso Dios lo aceptó. Dios rechazó a Caín y su ofrenda. ¿Por qué? El Salmo 66:18 dice que si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Caín no se acercó a Él admitiendo que era pecador. Se acercó a su propia manera, según sus propias ideas y no en la forma que Dios había mandado. Caín no le creyó a Dios. No confió en la manera que Dios les había dicho que se acercaran. Y es por eso que Dios rechazó a Caín. ¿Recuerdas que Dios rechazó la ropa que Adán y Eva se hicieron de hojas? ¿Por qué se negó Dios a aceptarla?
Bueno, porque quería mostrarles que no podían hacerse aceptables delante de Él por algo que hicieran. Tenía que ser a la manera de Dios. Los animales debían morir y su sangre debía ser derramada para que Adán y Eva pudieran tener ropa que fuera aceptable delante de Dios. De la misma manera, Dios no iba a aceptar a Caín y a Abel a menos que confiaran en Él y se acercaran en la forma que había dicho. Él solamente los aceptaría si traían un cordero y lo mataban, derramando su sangre. Abel creyó a Dios y se acercó como él quería. Por eso Dios lo aceptó, pero Caín se acercó confiando en sí mismo y por eso Dios lo rechazó. Dios no ha cambiado, Él es el mismo hoy en día y no nos exige sacrificar ovejas, pero todavía es el único que puede brindarnos la forma de acercarnos a Él. Debemos acercarnos a la manera de Dios, de otro modo nos rechazará como rechazó a Caín. Dios promete darnos sabiduría si la pedimos. Santiago 1:5 dice que si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él te la dará y no te reprenderá por pedirla. Y podemos confiar en Él que nos dará lo que ha prometido. ¿Se acuerdan de la rama arrancada del árbol? Murió después de un tiempo porque fue separada de la vida que recibía del árbol. ¿Qué pasaría si tratáramos de unir nuevamente al árbol la rama muerta? ¿Volvería a tener vida? No la podemos unir otra vez al árbol para que viva nuevamente. Fue separada del árbol y no podemos volver a unirla. Comparemos eso. Fue así como sucedió con Adán, Eva, Caín y Abel. Como Adán y Eva desobedecieron a Dios, quedaron separados de Él. Por consiguiente, Caín y Abel nacieron fuera del huerto y también estaban separados de Dios. Ellos no podían volver a ponerse en comunión con Dios por ellos mismos. Isaías 59:2 nos dice que son sus pecados los que los han separado de Dios y a causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Y Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 5:12 dice que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Nosotros también somos descendientes de Adán. Nacimos pecadores y separados de Dios a causa de nuestro padre Adán. No podemos hacernos amigos de Dios por nosotros mismos. Él es el único que podía hacernos un camino para volver a Él. Dios reflexiona con el enojado Caín. Dios se comunica con el hombre. Dios es un Dios de amor, misericordia y gracia. Génesis 4, 6 y 7 nos dice: ¿Por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Aunque Caín se negó a creerle a Dios y deliberadamente hizo las cosas a su propia manera, Dios razonó con él. Proverbios 1:23 dice: vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Por su amor y misericordia, Dios le habló a Caín y trató de que se acercara a él de la manera correcta. Dios quería que Caín supiera que él también sería aceptado si se acercaba como su hermano, creyendo la palabra de Dios, ofreciendo la sangre y confiando en Dios y su promesa del libertador. Caín se niega a escuchar a Dios y mata a Abel. El hombre es pecador y necesita a Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo. Ahora leamos lo que dice Génesis 4:8. Cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Caín estaba muy enojado.
no quería escuchar a Dios, estaba escuchando a Satanás, igual que hicieron su madre y su padre en el huerto. En la actualidad, hay muchas personas que son como Caín. Se niegan a escuchar a Dios y terminan lastimando a otros. Satanás lucha contra Dios y su voluntad. Satanás es mentiroso y engañador y odia al hombre. Entonces, ¿quién estaba dirigiendo a Caín? ¿A quién estaba él escuchando? ¿Quién crees que puso en su mente matar a su hermano? Satanás. Originalmente, Satanás causó la muerte de la madre y el padre de Caín. Él les dijo, no morirán, van a estar bien, no escuchen a Dios, solo está tratando de librarles de algunos frutos buenos. Pero él sabía que si Adán y Eva comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, morirían. Les mintió cuando dijo que no morirían. Quería que Adán y Eva murieran y quería que Caín matara a Abel. Satanás es un asesino. Satanás odia a todas las personas y va a mentir y va a engañar con el propósito de llevarlas a todas al castigo eterno, al lugar donde él va a ir. En Juan 8:44 la Biblia llama a Satanás homicida. El juicio de Dios sobre Caín. Dios está en todas partes, al mismo tiempo. Él lo sabe todo. Y Dios se comunica con el hombre. Vamos a leer lo que dice Génesis 4:9. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Aunque Dios hizo esta pregunta, él ya sabía que Caín había matado a Abel. Dios lo vio todo. Dios está en todas partes y sabe todas las cosas. Recordemos que Dios es más grande y más importante que todos porque Él es autoridad suprema. Proverbios 15:3 nos dice que los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a malos como a buenos. Dios es santo y Él exige la muerte como pago por el pecado. Génesis 4:10, del 10 al 15 dice, pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Y Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Y el Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Y entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Dios es el vengador de todo pecado. Todo pecado contra otras personas también lo es contra Dios. Dios es el creador de todas las personas. Por consiguiente, castiga a cualquiera que diga o haga algo malo contra otra persona. Volvamos a leer Ezequiel 18:4, que dice, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Y esta es mi regla, la persona que peque es la que morirá. Dios es el creador de todas las personas. Él le dio vida a Adán y nos dio vida a cada uno de nosotros, aunque todos nacemos en este mundo separados de Dios. Todavía le pertenecemos a Él. A Dios le preocupa lo que nos pasa, aunque somos pecadores. Dios castigará a aquellos que hieren a otros, porque todos los humanos le pertenecen por derecho. El castigo por el pecado es la muerte. Ningún otro pago es aceptable.
Romanos 6:23 nos dice que la paga que deja el pecado es la muerte. Finalmente, todo pecado será castigado por Dios, porque Él es el dueño legítimo de cada persona. Génesis 4:16 dice: Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Caín aún no quería escuchar a Dios. Se alejó de Dios, siguiendo los caminos de Satanás. No quería arrepentirse. Se negó a cambiar de actitud hacia Dios y hacia su pecado. Recordemos que arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud hacia Dios, hacia uno mismo y hacia su propio pecado. Es el pecado reconociendo delante de Dios: Dios, tú tienes toda la razón. Yo estoy equivocado. Todo lo que ordenaste es bueno, justo y santo. He fallado y no tengo esperanza en mí mismo. Este es el verdadero arrepentimiento. Los descendientes de Caín tenían una mentalidad materialista. El hombre es pecador, recuerden, necesita a Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo. Los descendientes de Caín siguieron su ejemplo. Ellos vivían sin pensar en Dios. Más bien, llenaron su vida con su trabajo y sus posesiones y las cosas que querían tener. Construyeron pueblos, criaron ganado e hicieron herramientas e instrumentos musicales. Estas cosas no tienen nada de malo en sí mismas. El error fue llenar su vida con ellas y dejar a Dios de lado. Llenaron sus mentes y su tiempo haciendo lo que querían. No tenían ningún interés ni tiempo para Dios y las cosas que Él quería que supieran. Estaban bajo el dominio de Satanás. Mira qué efecto terrible había traído al mundo la desobediencia a Dios. Como Adán y Eva pecaron, todos sus descendientes nacieron pecadores, separados de Dios y sin unidad de mente con Dios. Su primer hijo Caín mató a su segundo hijo Abel. Caín se alejó de Dios y no quiso escuchar sus palabras. Como resultado, los hijos de Caín y sus nietos también hicieron las cosas a su manera en vez de hacerlas a la manera de Dios. Vivieron según sus caminos pecaminosos, porque no conocían a Dios y tampoco lo buscaron a Él y su verdad. Fueron engañados por Satanás y sus mentiras. Dios dio a Set en reemplazo de Abel. Dios es fiel. Siempre hace lo que dice. Nunca cambia. Génesis 4:25 nos dice que Adán volvió a tener relaciones con su esposa y ella dio a luz otro hijo, el cual llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Dios le dio otro hijo a Adán y Eva en reemplazo de Abel, quien había muerto a manos de Caín. En el huerto, Dios había prometido enviar un libertador que vencería a Satanás. Habría venido del linaje de Abel, quien había confiado en Dios. Pero Satanás dirigió a Caín a matar a Abel. Satanás estaba tratando por todos los medios de obstaculizar el plan de Dios de enviar un libertador. Consideremos esto. ¿Significó esto el fin del plan de Dios y su promesa de enviar un libertador? No, Dios siempre hace lo que promete. No abandona las cosas ni cambia a causa de lo que hace Satanás. En lugar de Abel, Dios le dio a Adán y Eva otro hijo, Set. El hombre debe tener fe para agradar a Dios y ser salvo. Set también nació separado de Dios, pero confió en Dios al igual que Abel, y Dios planeó que el libertador viniera al mundo a través del linaje de Set. En este episodio vimos la aceptación de Abel ante Dios, quien vino a Dios por la fe y de la manera que Él estableció, y él rechazó a Caín, quien trató de acercarse a Dios según su propia manera. Aquí se revela la santidad de Dios al exigir la muerte como pago por el pecado.
También se revelan la gracia y la misericordia de Dios al proveer la forma para que los pecadores se acerquen a Él. También al razonar con el airado Caín. Dios juzga a Caín por matar a su hermano. Y todos los descendientes de Caín tenían una mentalidad mundana. Dios continuó el linaje del libertador al levantar a Set en reemplazo de él. A Dios le importan los pecadores. A Dios le importamos tú y yo. Nada puede detener sus planes. Abel le creyó a Dios y a pesar de que fue asesinado, Dios continuaba guardando su promesa de enviar un libertador para todos los que, como Abel, le creyeran. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayas aprendido mucho y hayas podido responder todas las preguntas. Déjanos tus comentarios aquí abajo y no olvides darle like y compartir estos videos con otros para que aprendan acerca de Dios. El versículo para memorizar esta semana es Proverbios 14:12 que dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Repásalo y repítelo toda la semana para que lo aprendas y guardes en tu corazón. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.